contar, con respecto a a los objetivos, ¿sí? Que lo ubicaban en la dimensión cognitiva, pero se ve que están totalmente sueltos. Ah, no, entonces no, esta no es. Esa, sí. Entonces, pues por lo que muestra la gráfica se ven totalmente sueltos, pero la duda es, ¿no tendrían que estar relacionados uno con los otros? Digamos, si el mayor es el estándar, si hay jerarquía, o sea, tendría que haber una jerarquía en ese sentido, ¿no? La siguiente era con respecto a la impronta, también lo ubicaron en el colegio 2 en la impronta, ustedes mencionaban que lo ubicaban en la parte cognitiva y mostraban ciertas capacidades. Bueno, sí, las capacidades, bueno, eh, ¿por qué están formulados en forma de objetivo o en forma de pregunta orientadora para poderlo ubicar en la parte cognitiva? Porque la verdad, pues como no se ve qué era lo que decía, entonces, pues la verdad que he perdido y no sabía cómo colocarlo en esa dimensión, ¿listo? Ujú. Y pues de acuerdo que se entiende y de acuerdo a las capacidades que están ahí, pues están planteadas, ¿cómo están planteadas? ¿Y como objetivos o como pregunta orientadora para ubicarlo en la dimensión cognitiva? Eh, para lo último, que hablan sobre las mismas dimensiones, pues a lo que se va es que si tienen una misma estructura, por ejemplo, el objetivo, se utiliza el estándar y acá también utiliza el estándar. Porque pues si nosotros colocamos un objetivo suelto de un estándar, trabajan la misma dimensión, pero está trabajando sobre los estándares y esto sobre otros objetivos. Entonces era sobre esa duda si había esas mismas similitudes para decir que se encontraban ahí. Listo. Ok, listo, Marta. Son comentarios, ¿cierto? Sí, preguntas, comentarios del grupo uno. Bueno, a ver, pues, felicitar al grupo número 1 por la exposición. Me pareció que la presentación fue muy clara, específica y tuvo un buen manejo del diseño. Uno veía las diapositivas y estaba muy diciente. Se incluyeron mapas mentales que sintetizaron muy bien la información y me pareció que el número de diapositivas fue el adecuado, porque no fue un número extenso, sino pertinente. La exposición, en la exposición se contextualizó a los participantes con respecto a las instituciones que se iban a analizar. Entonces nos permitió hacernos una idea clara de dónde estaban ubicadas, cómo se manejaban. Se analizó la estructura de los dos planes. Creo que en la segunda diapositiva eh, se mostraron pues un pantallazo de cada una de las estructuras de, de- del plan de área, entonces se visualizó muy claramente. Se analizaron todos y cada uno de los componentes curriculares. Me pareció que el orden de exposición no es el correcto con respecto a la dimensión social, porque no se expuso al final y pienso que como es la parte de evaluación de todo el proceso, es la última que se debería exponer. Mm, En comparación con la dimensión conceptual, pues especifica que se maneja en la institución componentes por ciclos y por periodos, pero pues no me quedó muy clara esa partecita. El manejo del tiempo, pues sí debe mejorar. De pronto la exposición fue clara, pero se debió acelerar un poquito más porque no se pudieron exponer las conclusiones. Y me pareció que no es pertinente explicar dentro de las similitudes que tienen ambas instituciones el, las dimensiones, o sea que todas manejan las dimensiones porque en una de las instituciones no se manejaba la dimensión social. Gracias.
Hola, ¿me escuchas bien? Listo, perfecto. Desde ahí no hay ningún problema. Listo, gracias. Dale, Ricardo. Bueno, gracias. Bueno, queríamos manifestarle al grupo número 1 felicitación por el desglose, el trabajo que se desarrolló, pero en grupo pues también teníamos una inquietud que nos gustaría que nos pudieran resolver. Es bajo el PEI, o sea, teniendo en cuenta el PEI de la institución o en las dos instituciones, ¿cómo se ve reflejado esa influencia del PEI en los dos planes de asignación, planes de área estudiados? ¿Sí? ¿Qué elementos podemos identificar que nos puedan hacer ver que se está aplicando el proyecto educativo institucional? Gracias. Listo, entonces el grupo 1. Yo no quiero. No, quería solamente era complementar una de las preguntas que dijo aquí nuestro compañero, y tiene que ver con lo de impronta, porque pues yo realmente tampoco había visto ese término, es un término nuevo dentro del análisis curricular, y quisiera saber pues qué relación existe entre ese término, ese nuevo término, con los diferentes aspectos que están dentro de la misma componente. No sé si me explico, ¿sí? ¿Qué relación existe entre esa y los demás aspectos que están dentro de la componente cognitiva, que es a lo que ustedes se referían con la impronta, ¿verdad? Grupo 1, espacio para responder y replicar. Bueno, muchas gracias por los buenos deseos de la presentación. Hola, hola, sonido. Listo, perfecto. Dale. Hablabas de la jerarquía, me gustaría que colocaras la diapositiva, Andrés, es la dos más adelante. No, otra. Ahí. Coloco la pirámide en ese sentido. Hablábamos yo explicaba que en Bogotá, sobre todo, ¿sí? Se trabaja una parte primero de esa jerarquía en cuanto a los ciclos y con respecto a los logros, ¿sí? En este caso eran los objetivos. En este caso miramos que es la institución de superior normal de Gachetá, en donde ellos en la parte superior podemos evidenciar como los estándares y las competencias ciudadanas, que son las que estipula el Ministerio de Educación. Por eso en esa jerarquía se presentan la parte de arriba de estos dos, en el esquema, y en la parte inferior aparece el logro, que es como aclaraba, que se enfoca a la parte específica del periodo. ¿Listo? Con respecto a la parte cognitiva que hablaba de la impronta, ya mi compañero les va a colaborar. En cuanto a las dimensiones de estándar y objetivo, el estándar, pues vuelvo a redondear en eso, tiene esa jerarquía de estar por encima, de ser como la carta magna de nosotros, que nos rige para poder determinar qué temáticas podemos trabajar en qué niveles dentro de esos grados. Marta nos hablaba de la parte social. En las dos aparece la parte social. En uno pues se observa la parte como indicador de logro, y en la otra institución la vemos más como desempeños y descriptores, ¿sí? Creo que pues ahí tú te decías que no aparecía la social, y de pronto lo que aclaraba que no alcancé por tiempo fue en la parte formativa, pero sí la parte social, si Andrés nos deja ver, podemos observar que están las dos, la cognitiva, la social ahí, y al final, 3 más adelante, ahí está la social también, ¿sí? Yo creo que era como a lo que te enfocaba, a la pregunta. ¿Y por qué el orden? ¿Por qué de último? En las lecturas les decían que las cuatro dimensiones tienen que estar ligadas una de la otra, o sea, no las puedo desprender, ¿sí?
No quiere decir que yo diga que la social tiene que estar de primeras, en el esquema no lo presentan así, creo que trabajamos de esa manera, pero para mi concepto, pues digamos por trabajo, por plan de formación, tiene que estar así. Primero uno plantea un objetivo, luego uno mira unos contenidos, un objetivo, una metodología que voy a trazar y al final una evaluación de que lo que hice o planteé esté bien presentado, ¿sí? Por eso en esta parte que se enfoca así, me salto de la presentación de la cognitiva a la social porque la formativa no la presenté. De pronto sí se evidencia que faltó ahí colocar, no, pero pues lo pensé decir no en colocar, ¿ya? Con respecto al PEI, ya los dejo a mis compañeros que les puedan colaborar. Primero, buenos días. Mi nombre es Oscar. Con relación a trabajo en el Colegio Florentino González, con relación a lo de la impronta, lo que pasa es que en nuestras instituciones, sobre todo las de distritales, estamos trabajando la reorganización curricular por ciclos. En esta reorganización curricular por ciclos, lo que parte primero que todo, y trataré de darle la respuesta de las dos con relación al PEI. El PEI de nuestra institución está enfocada a la formación humana. Como tiene la parte de la formación humana, uno de los requisitos para iniciar en la reorganización de un ciclo es partir de una impronta. La impronta es las expectativas que tenemos que llevar a cabo los docentes con los estudiantes para que cumplan ese trazado del PEI. La impronta, por eso cuando me gustaría la diapositiva, creo que las 4 donde estaban, adelante. En la parte inferior, donde dice al lado del primer periodo, dice impronta, y después vienen los conocimientos. A partir del estudio que se le haga del estudiante de la impronta, se van a desglosar los conocimientos que necesitamos para que ese muchacho cumpla con esa impronta, teniendo en cuenta la formación en la formación humana. Entonces, a partir de ahí era lo que sale los conocimientos, por eso estaba relacionado. No, para todas las áreas, correcto. Lo que pasa es que esta impronta se ubica por ciclo y es la impronta de todo el ciclo. Y a partir de ahí se sacan los conocimientos para el ciclo y de ahí para acá, para la asignatura. Faltaría el PEI Con respecto al PEI de la normal, el nombre de allí es Formación Integral para el Desarrollo Social y Comunitario, y pues también para desenvolverse en la sociedad como un ciudadano. Entonces, en el plan de área se incluyó una casilla donde dice competencia ciudadana, y ahí está específicamente cuál es la que se va a desarrollar, y estas competencias ciudadanas también están relacionadas o tienen interdisciplinaridad con ética y valores. Entonces, eso sería con respecto al PEI. Puede que los cuatro tengan preguntas, los cuatro pueden preguntar. Así es, por la posibilidad. No hay problema. Que el grupo tenga dos preguntas o más. Sí, ¿qué más?
Grupo 4, ¿quién va a preguntar el grupo 4? Yo. Listo, Alexandra. Bueno, pues la verdad me gustó mucho cómo realizaron la presentación, entonces los felicito por eso, me pareció que la manera de abordar y expresar los análisis que realizaron, pues a mi modo de ver fue pertinente. Sin embargo, me quedaron dudas en no sé qué diapositiva es, Andrés, si no estoy mal, creo, porfa, la 4, 5. Ya. Cuando ustedes mencionan que se emplean componentes del currículo de Mat 4, digamos, ¿a qué están haciendo referencia? No entiendo qué componentes del currículo de Mat 4 están, o cómo están, digamos, cómo están abordando. Sí, ¿a qué están haciendo referencia con esa afirmación? Y ya. No. Andrés, pero aquí también. Yo tengo una pregunta. Yo me voy a preguntar una pregunta también. Pues yo creo que acá no mostraron imágenes de los planes y entonces para uno guiarse totalmente así uno no puede evidenciar, por ejemplo, en objetivos, cosas más a profundidad, ¿no? Sí, la estructura, sí. Entonces está de manera general, pero uno no puede leer el objetivo como para uno guiarse. Y dos cositas. No recuerdo la diapositiva, la dimensión ética formativa, ¿sí? Pues esto pues no creo que vaya tanto para el grupo, bueno, también va para los formadores. En esa parte ética formativa está dentro de los 4 tipos de dimensiones que trabaja los fines de la educación, ¿cierto? Entonces, esas dimensiones van relacionadas con esos fines. Esa es una pregunta, yo decía ética formativa, y entonces el tercero, preciso aparece ética política, si no estoy mal. Entonces iba en relación a eso. Y la importancia de colocar siempre lo del Excel, porque pues bueno, yo miré el borrador de ustedes, y pues era que mencionaban mucho el Excel, está en Excel, pues porque creo que el formato no tendría como tanta relevancia. ¿Listo? Sí. Señor, va con respecto exactamente a la diapositiva que estamos observando, en donde dice, bueno, se nota en la presentación, sí, primero que se está mencionando porque pues, empezar de primeras es un poco duro, ¿verdad? Pero hablas del objetivo general y ¿qué? Pues ya, se habla del componente como tal, pero a partir de ahí empieza a desglosar y aparece la palabra evaluación, logros e indicadores de logros. No sé si de pronto eso tienda a confundir en una presentación, de pronto tratarse temas específicos, porque ahí me surgió la duda. En la disminución cognitiva se evalúa. Esa es como la pregunta que me surgió. Con relación a esa parte, cuando dicen evidencia en la redacción de logros los lineamientos curriculares, o sea, en esa parte, esa evidencia es una afín a los lineamientos, o es un objetivo que se trazó, o sea, con relación a la parte objetivo general que se está estableciendo. O sea, tengo esa primera parte, y la otra con relación a la parte del Colegio Gustavo Uribe, no son evidentes en la planeación, pero aparece en la parte de abajo, una parte están redactados en forma general y no se relacionan con los estándares y ejes temáticos, o sea, no se evidencia, pero en la parte de abajo aparece, están redactados en forma general. Entonces no sé si es que no se evidencia cómo, o sea, en qué momento dice la dimensión cognitiva, pero están redactados, o sea, hay una ambivalencia, me parece, entre esos dos. Entonces pues quería que me aclararan esa parte. Sí, señor. En la diapositiva que tenemos anterior, es al final de, no, la parte que está en verde, la anterior, intro, es en el Colegio Uribe Ramírez nos dicen que no es clara la relación del objetivo con el estándar. Y de pronto, por no conocer el esquema completo del plan de áreas, no sé si es que no aparezca uno de los dos, o al aparecer no se entiende la relación que puede haber entre el objetivo y el estándar. O sea, si colocamos un objetivo que no apunta a un estándar, no tendría
como claridad o no tendría, ¿cómo lo dijera? Una finalidad, colocar un objetivo si no está ligado a una parte superior, exactamente, una pertinencia. Entonces era como para aclarar esa parte, por lo que no conocemos la estructura del documento. Hola, hola. Sí, listo, dale. Bueno, yo más que preguntas, quisiera resaltar algunos aspectos de la exposición del grupo número 2. Quiero resaltar inicialmente el trabajo del expositor, del compañero Lisandro, en el cual se nota que hay un conocimiento bastante amplio de la información, o sea, de los planes de las instituciones, sobre todo una, se notó que, como siempre, obviamente, hay más dominio de la institución en la cual uno trabaja. Eso es importante, es clave. Quiero resaltar también el manejo, el orden en el cual se presentaron las diapositivas en la presentación. Se nota que hay un orden en el cual empieza por un conocimiento general, por una descripción general de las instituciones, hasta llegar a lo específico que era la comparación de los dos planes como tal. Entonces, el manejo del tiempo también me pareció bueno. Solo quisiera yo, a manera de recomendación, lo noté obviamente en casi que, bueno, en esta presentación como tal, que es a la cual me refiero, y es en cuanto a manera de sugerencia, se puede resumir un poco más en las diapositivas como tal la información, o sea, podemos con un poco de esfuerzo de pronto suprimir algunos términos que aparecen en cada diapositiva y la información no se pierde como tal, ¿sí? Porque en algunas ocasiones hay términos que son sobrantes, digamos, para una diapositiva como tal. Es lo único que yo de pronto le haría como recomendación al grupo. De resto, muy bien todo. Desde ¿qué? Desde el panel de control está bloqueado el micrófono. Entonces, listo. Vale, bueno, en la última diapositiva en la que aparecen las conclusiones, sí. La primera conclusión nos permitió comprender las dimensiones, los niveles del currículo e importancia que éstas tienen para el diseño y aplicación de los planes de área. Entonces mi pregunta es, ¿desde qué niveles del currículo hicieron el análisis? ¿O por qué hablan ahí de todos los niveles en esa conclusión? En la segunda análisis de donde está el título 2. No, más adelante, ahí. En la parte de abajo de IE de Francisco José de Caldas aparece uso de abreviaturas no universales. Quisiera saber cómo cuáles. Como tienen tantas preguntas, pueden responder en unas 2 o 3 al mismo tiempo, si en su caso. Ya, claro. Vamos a hablar los 5 minutos de respuesta. Ahora, si dado el tiempo no alcanzamos a responder las cosas, no hay ningún problema. Eso hace parte de los comentarios.
Dime. Es que yo vi en una diapositiva y creo que es como de la componente cognitiva, si no estoy mal, perdón, no, de la conceptual, hablaban de, no sé si serán conocimientos conceptuales, cuanto así receptivos y visual, y que me quedó en la duda, no sé qué relación también existe con los otros aspectos de la misma dimensión, o si no me quedo claro. Listo. Bueno, a ver, con respecto a la inquietud que tiene la compañera Alexandra. Entonces, que escribe que qué componentes se emplean del currículo de MAT 4. Entonces, los componentes pues son las diferentes dimensiones: cognitiva, conceptual, formativa y social. Son los componentes que tenemos. Es una referencia a la teoría que teoría curricular. La estructura. Bueno, creo que la otra pregunta, bueno, son las recomendaciones tal vez. Sí, nos dimos cuenta tan pronto iniciamos la presentación, o mejor, tan pronto inició la presentación del grupo 1, caímos en cuenta, y en eso valoro el grupo 1, que mostraron la imagen del diseño de la estructura del plan curricular. Ya viendo esa, dijimos que nos hizo falta, y vaya que sí hizo falta. Entonces, pues lo tendremos en cuenta más adelante. De igual manera, el reducir o condensar, de pronto también queríamos que no se nos escapara ningún detalle. Respecto a la pregunta del grupo 4, que si se habla de logro, indicadores de logro, que cómo se evalúan, que si manejamos objetivos. Es que notamos algo particular en las dos programaciones, que en ambas se diseñó un objetivo general para el área y se maneja para todo el año. Y a la hora de, digamos, desarrollar la programación periodo a periodo, también se manejó como un objetivo específico, y muchas veces observamos en la institución Francisco José de Caldas, en un plan anual, en la institución Uribe, Gustavo Uribe, se diseñó en una columna, y ese objetivo se planeaba para todo el año. Sin embargo, dentro de la misma planeación, aparte del objetivo, aparecía la forma de evaluar lo cognitivo y lo comportamental, y en ese aspecto se utilizaron logros e indicadores de logro. Y muchas veces el logro e indicador de logro o tenía coherencia o no tenía coherencia con el objetivo general. ¿Sí? En algunos momentos sí tenía una relación, y en otras situaciones no. ¿Sí? Respecto a las abreviaturas, en la institución Francisco José de Caldas se empezó a utilizar una abreviatura como logro procedimental 1, logro procedimental 2, logro actitudinal 1, logro actitudinal 2, logro cognitivo 1, logro cognitivo 2. Básicamente como que se diseñaron logros para la parte actitudinal, se diseñaron logros para la parte conceptual, para la parte cognitiva, y a la hora de colocarlos dentro del plan, se organizaban en esa estructura y se iban colocando uno a uno como códigos. Entonces, claro, la persona que ve en primera instancia esa estructura no le entiende. Era como un lenguaje interno del manejo de la institución, y eso fue una observación que los compañeros hicieron. Para mí era normal. Pero el plan de área está en alguna parte especificado que está código, o está de pronto no. Y ya hablé de los objetivos y los estándares. Precisamente de objetivos y los estándares, que se plantea un objetivo general y muchas veces no ligado con los estándares. Un objetivo que se marcó desde el punto de vista conceptual que el docente quiso enfocar, pero no previamente los estándares. Que nos hablaban que por qué no se hablaban de por qué no se evidenciaba
¿por qué no se evidenciaba decíamos ahí, por qué no se evidencia el objetivo en la Uribe dentro de la planeación? Porque estaba en la parte superior y no estaba en ningún momento ligado dentro de la planeación. Es más, este objetivo no apuntaba a ningún estándar. Entonces yo dije, pero este objetivo está tan general, dijimos dentro del grupo, este objetivo está tan general que no está correlacionado con ningún estándar. Entonces no cumplía la función de estar correlacionado con los estándares. Esa era la función. Por eso hablábamos nosotros que no se evidenciaba una correlación dentro del objetivo general a los objetivos, a los estándares. Y los estándares también estaban de manera cíclica, quiere decir que estaban repetidos periodo a periodo y eran los mismos. Entonces nosotros no vimos una relación de la cual está. Grupo 4, ¿verdad? Grupo 3. Grupo 4. Vamos a comentar el trabajo del grupo 3. Yo sé. Ricardo, ¿verdad? Bueno, Ricardo, al finalizar ustedes hacían una muy bonita reflexión en torno a cómo se relacionaban el plan de área con aspectos de evaluaciones estandarizadas, específicamente en la evaluación, en las pruebas saber, ¿cierto? Mi pregunta concreta es, ¿por qué consideran importante que en el plan de área se involucren estrategias para mejorar los resultados de las pruebas saber? Y la segunda pregunta es, esas posibles estrategias que ustedes consideran pertinentes para mejorar esos resultados, ¿en cuál de las dimensiones y por qué las clasificarían? Gracias. Bueno, como para contextualizar, tengo unas dudas con respecto a ustedes que nos va a recalar a nosotros también. Por ejemplo, en el colegio, mencionan en el colegio B, en la presentación, hacen una pequeña presentación de horas, bueno, esa parte de horas, todo eso, ¿en qué dimensión se podría incluir esta parte? Porque pues un comentario de nuestro tutor pues, ¿cómo podríamos ubicar nosotros o en qué dimensión podríamos ubicar eso? Lo otro es que dicen que se mencionan actividades aisladas, ¿cierto? Entonces, ahí la pregunta es, ¿no son relacionadas con los objetivos de esas actividades? Porque pues, entonces, esa es otra duda. Y a lo último, en las diapositivas de similitudes, pues una recomendación es tener cuidado con la escritura pues en el tercero, 2. Pues, bueno, y mencionaban que no se ven actividades para mejorar el proceso, ¿sí? ¿Ustedes evaluaron las actividades para decir que no mejora el proceso? Un pequeño comentario. Primero, felicitar al grupo y dos cositas. Uno es en cuanto al tamaño de la letra, demasiado pequeña, y el otro, creo que manejaron muy bien el tiempo. Básicamente es felicitarlos y pues de pronto para próximas tener en cuenta ese aspecto. Sí, también tengo otra pregunta. En la parte de las conclusiones me quedó una duda. Me gustaría que me explicaran en el diseño curricular cuando ustedes dicen no se evidencia la vinculación de asignaturas con otras áreas. Entonces yo quisiera ver si es que ustedes están hablando de transversalidad, si están trabajando de transversalidad, o cómo es que ustedes dicen por qué no se evidencia. Otra pregunta. Pues felicitar a los compañeros por la exposición, se abarcaron de todas maneras todos los aspectos. Algo que me pareció que en las presentaciones se puede sintetizar un poco más el contenido porque tiene como mucho texto.
la última. Una pregunta para el grupo es, de pronto cuando se habla de la jerarquía, yo creo que esa pregunta nos va a responder algunas inquietudes a todos. En algún momento, cuando hablamos de jerarquía, de estándares, competencias, ¿qué importancia le da a la institución en cada uno de esos componentes dentro del currículo? ¿Cuál es la jerarquía o de qué se quiere hablar en este? En la presentación, en la parte formativa, en la dirección formativa de la institución se presentan unas estrategias. En esas estrategias él nos manifestaba que no se consideraba como formativa, que eran solamente actividades así como desligadas, como que se pronunciaban sobre qué se va a hacer. Ahí, por ejemplo, la última alcanza a leer diseñar un juego como la lotería para practicar las operaciones con números reales. A ver, la pregunta mía va, esa estrategia no se puede implementar en esa dimensión formativa. ¿Por qué de pronto esa estrategia o esa casilla no se puede lograr llevar al cómo se va a hacer el proceso para la formación y la formación y la formación? Esa es como la pregunta ahí. Listo. Dale. Recuerden que cualquiera puede responder en un momento. Relación del plan de área que involucren estrategias para mejorar resultados en las definiciones y clasificación. Muy bien, gracias. Con respecto a la primera pregunta, donde nos hablan de la relación del plan de área y la vinculación de estrategias para mejorar los resultados, ¿sí? ¿Y en cuáles dimensiones las clasificaríamos o cómo las clasificaríamos? Pues el grupo evidenció que es importante, o dentro de nuestra dimensión social debemos tener una retroalimentación, un proceso de asumir los resultados, en este caso externos, ¿sí?, sociales, y que nos permitan mejorar, ¿cierto?, rediseñar de pronto nuestros conceptos, mejorar de pronto los objetivos, y poder mejorar de pronto nuestra metodología, ¿cierto?, para ser mejoramiento continuo, digámoslo así. Obviamente, pues no existe, está aislado, digamos, ese concepto, o lo vemos aislado, ese concepto social externo. Vemos la dimensión social como unos factores que están, o unos elementos que están dados a la evaluación misma, pero no unidos a ese contexto general que debería tener el plan de área. ¿En cuáles clasificaríamos? Pues ellos, pues obviamente en esa unificación social, ¿no es cierto?, en esa dimensión social, y pues de una u otra manera estaría repercutiendo sobre todas las dimensiones en un momento determinado, o por lo menos esas dimensiones que sean conceptuales en un momento, o de pronto la formativa, que vendría a ser la metodología que estamos de pronto utilizando en un momento determinado, mejorando. La idea que nosotros tenemos es que pues en el proceso no es solamente asumir un objetivo, ¿cierto?, y desarrollarlo durante todo el año, sino por el contrario, estar evidenciando qué fallas, qué revisión tenemos en un momento determinado. Bueno, con respecto que si las evaluamos. Sí, que tiene que ver con ese mismo. Bueno, sí. Bueno, la pregunta es que si no hay actividades para mejorar el proceso, que si nosotros evaluamos, y los resultados, que si nosotros evaluamos esa parte. Justamente en la reunión que hicimos, nos preguntábamos qué sucedía cuando se daban los resultados de las pruebas de estado en cada uno de los colegios. Y sencillamente, de manera de pronto muy aislada, se comentaban los resultados
se miraba si el colegio subió o bajó en determinada manera y todo quedaba ahí. Entonces, eso nos permitía a nosotros fijarnos el concepto de que las actividades específicamente de mejoramiento a ese respecto, pues no existen. Es decir, evaluamos qué se hace y nos atrevimos a dar esa afirmación de acuerdo a eso. Bueno, en cuanto al asunto de las estrategias, creo que eso, en el apartado de las estrategias, en donde habla de la construcción de las loterías, está la inquietud de por qué nosotros no concebimos de pronto esa parte como una metodología. Nosotros pensamos que necesita de pronto de más detalles, como un proceso mucho más consistente y no como una actividad aislada. Yo puedo decir diseñar la lotería, puedo dar inclusive los parámetros para diseñar la lotería, pero eso es enmarcado dentro de los objetivos, eso es enmarcado dentro del proceso cognitivo, eso es enmarcado dentro del proceso evaluativo. Si no lo ubico en esos aspectos, pues lo que concluíamos es que no está. Si no lo ubico dentro de cada una de las partes o componentes, se admite como una actividad, quedó aislada de la actividad, se hicieron las loterías, probablemente fue una actividad, pero no puede ser una metodología porque no se involucró de una manera sistemática y ordenada como un proceso. En la pregunta que nos dicen sobre el diseño curricular y la transversalidad, sí, cómo no, nosotros evidenciamos y consideramos que dentro del PEI, ¿cierto? Quiere relacionar múltiples problemáticas que se puedan aplicar y por lo tanto debería ser proyectos transversales que involucrasen las diferentes áreas en pro de una transversalidad de las diferentes asignaturas. Entonces evidenciamos que no existe esa transversalidad para cumplir con esa parte del PEI, ¿cierto? Que hablábamos sobre aprendizaje basado en problemas. Entonces lo evidenciamos que no estaba aquí. Gracias. Pues felicitar al grupo número 4. Me pareció que el expositor tenía muy buen dominio del tema, estaba muy tranquilo, fue muy espontáneo. De verdad que sí, admiro la fluidez con que lo hizo. Sí, muy bien. También felicitar al grupo, me pareció excelente. Utilizaron hipervínculos en las diapositivas. En lo que pude apreciar es el único plan de área bilingüe. Bueno, no sé, con todo respeto, ¿no? Tenemos una inquietud. ¿Qué ventaja o desventaja el grupo visualiza al tener un integrante de la parte administrativa de informática? Mire, yo quiero, pues, no es esa manera de preguntar, sino quiero ver y resaltar el trabajo del Colegio Candidatos. En la parte de los objetivos yo estuve analizándolos. Cada uno de los objetivos son muy buenos los que ellos se plantean, porque ojalá aquí, bueno, está viendo acá y no lo tengo. ¿Dónde dice objetivo? ¿Qué es ¿Dónde dice objetivo? Ahí. En la parte de objetivos, cada uno de ellos, yo estoy mirando, cada uno de ellos apunta sobre todo a los subprocesos matemáticos que son importantes, como es la resolución de problemas, como es la modelación, como es la comunicación,
Y ese es uno de todos los colegios que yo estuve mirando y observando, que apuntan realmente a los subprocesos y a que los muchachos, no tanto, sino a que los muchachos lleguen a tener esa habilidad para los subprocesos. Entonces, en esa parte no es pregunta, sino de ver que está muy bien correlacionada la parte de los objetivos con los subprocesos matemáticos. Sí. Primero que todo felicitarlos, un buen trabajo. Quisiéramos, era de pronto una recomendación que pues nos surgió casi del grupo, fue de pronto la extensión de los textos, de pronto pues al inicio cuando ellos hacen uno ve los hipervínculos, pues uno piensa que también van a salir unos hipervínculos también muy relacionados para que la información no se vea. Entonces de pronto es una recomendación para el manejo de la información. Ya una pregunta concreta era las diferencias sociales, diferencias de colegios con relación a la parte de la enseñanza. ¿Cómo ellos lo evidencian ahí? O sea, de pronto hablar de un colegio, o con relación a las dimensiones, un colegio del sur, con relación a la parte que trabaja la parte laboral, con relación a otro que trabaja más en la parte internacional, salir. Entonces, ¿cómo puede esa relación para llegar a hacer ese encaje de las comparaciones? Porque es como, para mí personalmente lo veo muy fuerte, muy en el plan de área, claro. Y eso lo tuvieron en cuenta para hacer todo lo que fue la parte conceptual, la parte cognitiva, todas las dimensiones. Listo. ¿Grupo 1 tiene más preguntas? ¿No? Grupo 6. Desde el computador de Trino, está desde tu computador habilitado. Abre la sala. Eso. Hola, hola. ¿Ya? Sí, ahí. Perfecto, listo. Vale. Bueno, primero sí, muy estructurada, bien utilizados de los hipervínculos, pero a mí me gustaría saber, o me gustaría hacerles más bien una observación en la parte de las diapositivas 15 y 16, que son las últimas. Hubiese sido bonito ponerle un poquito más de especificación a lo que son las dimensiones, darle un poquito más de profundización a esa parte, en esas, sí señor, en esas dos, donde especificaran más las diferencias. Obvio, hay muchas diferencias porque el primer plan está muy por encima, muy traído a los cabellos, mientras que el segundo está bien estructurado, se le ve la estructura al plan curricular, pero esa comparación hubiera sido un poquito más profunda. Bueno, veo en la diapositiva número 17 que ustedes en las conclusiones plantean: los planes de área muestran dificultades al momento de detallar los componentes, el componente metodológico. Es una afirmación que ustedes hacen como conclusión. Más sin embargo, si yo me remito a las diapositivas, bueno, en el colegio psicopedagógico, a la diapositiva 11, no, perdón, a la diapositiva 8, no, mentira, a la diapositiva 6, perdón, la diapositiva 6, que dice actividad, titula actividad, esta. Dice actividad, escribir las diferencias entre los números naturales y los números enteros, ordenar o más números 10 o más números enteros en un problema, investigar e identificar, representar gráficamente, realizar ejercicios,
a mí me parece que eso plantea un actuar desde la parte metodológica. Entonces me parece muy clara. Igualmente en la diapositiva 14, que titula, a ver, la encontró, Learning Process, habla de Learning Experience and Teaching Strategies. Me parece que es más que claro que se está hablando de la estructura metodológica que se va a llevar en el aula, de hecho es muy detallada. Learning Experience me habla de las experiencias de aprendizaje, and Teaching Strategies es las estrategias de enseñanza. Me parece que es mucho más que claro y el documento lo especifica muy bien, las pautas y secuencias que se van a hacer en el aula y los fines que buscan. Me parece que está muy detallado, incluso muestra una tabla de actividades y cómo se relaciona con los objetivos. Entonces me parece, con todo el respeto a los compañeros, que es muy fácil, al contrario de lo que ellos plantean, identificar los momentos metodológicos en ambos colegios. Gracias, Andrés. Realmente queremos también felicitar al grupo. Sin embargo, también habíamos determinado pues, o detallado esta situación y queríamos preguntar, o queremos preguntar, ¿qué ventajas y qué desventajas ustedes ven en la parte metodológica, ¿cierto? Sobre todo el San Viator, al estar regidos o estar siguiendo unos lineamientos internacionales. Ahora bien, esa sería una pregunta. Y la otra sería, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas están frente a la dimensión social al estar regidos precisamente a unos estándares internacionales? Gracias. Bueno, yo voy a responder la primera pregunta y es la de, pues, qué ventajas consideramos como grupo. Creo que ustedes me dicen si no, que tenemos, digamos, que yo trabajé en MAT con Pedro. Pues básicamente yo trabajo en MAT, yo trabajo en una empresa docente. Yo estoy como todos ustedes comenzando mi proceso de la maestría, o sea, yo más o menos no tengo documentos, yo no me leo absolutamente, o sea, lo mismo que nos han facilitado hasta el momento, yo lo he tenido que vivir igual que todos ustedes. Y pues no sé ventajas, no, que les presto mi oficina, creo, no, pero no, ventajas, pero no, digamos, ventajas en el sentido de que de pronto estén ustedes en desventajas, por el contrario, porque yo estoy trabajando con Pedro, con Andrés, creo que no, pues no hay ninguna, porque mi proceso es igual como el de todos ustedes, entonces no, creo que no está afectando en nada el trabajo, no sé si afecta. Bueno, con respecto a que hablaba que qué pasaba con el contexto social, si eso afectaba de alguna manera pues el planteamiento del plan de área de cada uno de los colegios, yo creería que no es el contexto social, sí, que uno se encuentra en el sur, el otro en el norte, sino más bien los programas que persigue cada uno, ¿sí? El PEI como tal. Entonces, como hay gran diferencia con el PEI, entonces eso es lo que hace que sea muy diferente pues la planeación de área. Ahí, como para anexar lo que estaba diciendo el compañero, la diferencia de los colegios, tal vez se olvidó mencionar con respecto a los criterios de evaluación, que mencionan que son de manera muy general. ¿Qué es lo que sucede? Ese colegio, el psicopedagógico, es de inclusión, ¿cierto? Entonces yo no puedo evaluar con contenidos y la precisión de los contenidos, yo no puedo evaluar a un estudiante así, porque de hecho pues ahí es donde yo trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos criterios de evaluación? Se manejan a manera general. Yo puedo decir, bueno, sí, puede establecer una relación con un número, hasta ahí. Pero si el estudiante toca evaluarle, bueno, me entregó la tarea, bueno, hizo este proceso, bueno, hizo esos detalles, toca evaluárselos. Yo por eso, bueno, allá por eso no se puede elaborar, bueno, evaluar a un estudiante bajo esos contenidos tan precisos y tan rígidos como se podría hacer en otra institución. Entonces en eso tal vez cambiaría esa parte social. Bueno, yo quiero abordar específicamente las preguntas que realiza el grupo número 5 en relación a cómo se relaciona la metodología en las conclusiones.
En efecto, en ambos planes de área aparecen unas actividades. En el primer plan de área aparecen como un grupo de metas a cumplir y en ese sentido lo relacionamos como o aspectos a realizar. En ese sentido lo relacionamos con la metodología. En este segundo plan de área, que es el Colegio San Beato, pues unas actividades, pero también una coherencia con los objetivos, con los criterios. Pero sin embargo decimos que aún falta mucho, porque recordemos que la metodología no solamente se involucra en las actividades que se van a realizar o que se pretende realizar, sino que también se involucran elementos como la organización de los estudiantes, los roles que se van a asumir, las sesiones que se van a plantear, la temporalidad de cada una de ellas. Entonces lo que vemos es que en efecto los planes de área, y no solamente en esto, sino en general, pues los que hemos trabajado, carecen o en general, carecen de esos elementos, y eso debilita que pues justamente haya una metodología o ese aspecto de formación pues sea claro y que se le dé prioridad a otros. Por ejemplo, en todo se aparecía muy claro los contenidos que se iban a trabajar, la dimensión conceptual. Quiero también abordar la pregunta de Ricardo, grupo 3, en cuanto a las ventajas y desventajas que ofrece un currículo internacional. Entonces, en cuanto a la metodología, lo que sucede es que el Bachillerato Internacional, que es una organización muy grande, es muy preciso y muy concreto en cuanto a cómo se debe concebir el aprendizaje y la enseñanza, y frente a eso a unos parámetros claros. Entonces, se procuran unas actividades formativas, las cuales son bien específicas, un sistema de evaluación que se llama las evaluaciones sumativas, y entonces en ese sentido, pues como hay que seguir esos lineamientos metodológicos, y eso es una gran ventaja, ¿listo? Aparte porque pues el trasfondo teórico que tienen ellos es muy claro para decir que así se debe hacer. Otro elemento que tiene que ver y que es bien importante es a la investigación. Porque todo se basa en que el estudiante tenga la capacidad, a través de la indagación, que es el término equivalente a la investigación, indagación, de que él construya su propio conocimiento y que le da la aplicabilidad al mismo, pero desde su propio proceso, desde su propia indagación. Y eso es muy importante porque eso le da significado a lo que es el conocimiento. Es decir, los niños no van a ver, un ejemplo, un contenido específico, números naturales, sino ver cómo se aplica eso en unos contextos reales, bajo unas preguntas de indagación, bajo unos lineamientos particulares. Entonces es muy pertinente la forma en que este sistema curricular aborda la investigación, y que pienso que, o consideramos que pues aporta y que es una gran ventaja. Yo quiero decir algo para completar un poquito lo que tú estás diciendo, y es que, digamos, por el lado del colegio del norte, el que estábamos trabajando, ellos manejan desde su país mucho la investigación, que era lo que les estaba explicando Guillermo. Y si miramos en la metodología del otro colegio, lo que hacen por el mismo enfoque de inclusión, lo que hacen es plantear unas actividades más, digamos, desarrollando los contenidos. Entonces no son como tan colocar al estudiante en el contexto real y estas cosas como en el país de la investigación, sino es más como que los niños cuenten los números de 1 a 10. Sí se nota muchísimo la diferencia en esa parte de la metodología, en cómo se abordan por el mismo enfoque del PEI. Entonces sí, es muy diferente. Y pues, listo, para cerrar simplemente, si hay desventajas, Ricardo, desventajas con respecto a la evaluación, es que la evaluación es externa. Sí, el colegio San Beato se evalúa de forma externa, entonces el chico se le enseña bajo unos parámetros, todo lo que digamos que el Bachillerato Internacional establece los elementos claros y dice así se debe hacer. Pero asimismo, cuando quiere saber si el estudiante, pues, digamos que está en capacidad o fue suficientemente capaz de aprender, entonces se hace una evaluación externa, vienen unos exámenes internacionales que ni siquiera lo genera el colegio, ni siquiera los califica el colegio. Entonces sí tiene una desventaja, y es que el nivel es muy alto de alguna manera. Entonces para el docente, para uno que está dentro del aula, es una cuestión que hay que perseguir.
Grupo 2 tiene la palabra. Bueno, a ver, Grupo pues 2. igualmente felicitar al grupo 2 por la exposición. Me parece me pareció que en su exposición pues sí nos fortaleció la parte o la explicación que dieron de currículo, pero no era como el objetivo de la actividad, era más el objetivo, el análisis de los planes de área de las dos instituciones. Y en la diapositiva 5, con respecto a la dimensión formativa, se centra ahí es en los recursos y la dimensión formativa debe centrarse en la metodología que se emplea para desarrollar las competencias. Gracias. Este grupo hace una tabla de chequeo que me llamó muchísimo la atención, pero no permite vislumbrar un poco más la estructura de los planes de área. Pues de pronto pienso que faltó un poquito más de ilustración porque quedó corto. Y sí, efectivamente, pues dentro de la exposición agotó medio tiempo haciendo la descripción de lo que era currículo y lo principal era la comparación de los dos planes de área. No, dale. Bueno, retomar un poquito lo que los anteriores grupos, el anterior grupo comentaba, fue un ejercicio que me pareció muy interesante porque en efecto muestra la evidencia de la comprensión que hay, particularmente en el grupo, en torno a lo que se va a trabajar, incluso yo diría que a lo largo de la maestría. Sin embargo, pues en efecto sí se pierde muchísimo lo fuerte del trabajo que era el análisis de los planes de área y su comparación. Y aparte de eso, no sé si me estoy equivocando, pienso que también hubo interpretaciones, a mi modo de ver, no correctas. Por ejemplo, cuando ustedes dicen que la planeación se organiza de acuerdo a los lineamientos, estándares, políticas gubernamentales, pero ustedes hablan sobre la planeación local, ¿cierto? Y desde la planeación local empiezan a ubicar el plan de área. Lo que veo yo es la interpretación que he hecho desde las lecturas, es que el plan de área no se ubica en la planeación local, porque la planeación local hace referencia a la planeación que se realiza para una clase o para un grupo de clases, o lo que denominan una unidad didáctica, ¿cierto? Y frente a eso pues hay un nivel en el currículo que es el nivel de la planeación local, y ahí hay el análisis de contenido, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, sí, como pienso que el plan de área está organizado desde la planeación, desde la planificación global. Bueno, otro en relación a la tabla, sí, digamos como por el buen ejercicio que hicieron anteriormente, pienso que sí se queda demasiado corto en tanto los objetivos. Por lo menos me hubiese gustado ver en la dimensión cognitiva si esas metas de comprensión, que entiendo yo que están basadas en el enfoque de enseñanza para la comprensión EPC, cómo están redactadas. Es decir, si están redactadas en términos de capacidades, de estándares, de objetivos generales, de objetivos, o desde capacidades. Pues no nos permite saber eso, incluso no nos permite saber cuáles son los contenidos específicos, no recuerdo bien, cuáles son en la dimensión conceptual, cuáles son esos contenidos que se están trabajando. Sí me parece interesante pues que hayan resaltado los recursos como parte de la dimensión formativa, pero pues la intervención que ahorita hacíamos, pues qué otras cosas o qué otros elementos se podrían aparecer en esta dimensión. Gracias. Bueno, yo sí quiero felicitar al grupo 5 por la contextualización que nos hizo. En cambio a mí me pareció muy pertinente y coherente hacer esa contextualización, porque ha surgido las dudas con respecto a la metodología de la dimensión formativa, porque las actividades pertenecen a lo macro y estamos asimilando que las actividades son de una vez ya algo formativo y tiene que ser formativo y ya.
mientras que no están abordando cosas de metodología como tal, no hablan de proyectos, no hablan de resolución de problemas, no hablan de nada de eso, ¿no? Solo actividades. Entonces, esta contextualización nos permite hacer esas aclaraciones para no decir que una cosa, bueno, va a pertenecer a otra. Ay, yo vivo en Colombia, yo vivo en Bogotá, yo vivo en el San José, ¿cierto? Entonces, lo de las actividades sería yo vivo en el San José, lo más pequeñito. Lo más grande, la metodología, y más adelante pues ya el campo de la dimensión cognitiva. Entonces a mí me pareció muy excelente, bueno, esa parte, ¿cierto? En la planeación local, pues bueno, yo tenía la duda que decía que, no sé, yo veo que están separadas la parte de currículo, están las dos separadas, ¿cierto? Pero la planeación local no depende de la planeación gubernamental. Yo pues, los veo por separado, entonces yo creo que esta tendría que depender, sí, de la planeación global, qué pena. ¿Sí? Eso es una apreciación. Los objetivos del maestro, lo mismo que nos sucedió a nosotros, porque lo ubicaron de una vez en la dimensión cognitiva y pues no pudieron mirarlo en otro nivel o en otro lado. Y con respecto a los recursos, lo que comentaba el compañero Guillermo, pues bueno, sería muy bonito que hubieran podido expresar cuáles recursos eran, como dice Godino, que trabaja el gráfico textual verbal o el manipulativo tangible, pues qué recursos son los que se trabajan y por qué lo ubicaron de una vez en la parte formativa. Grupo 1, digamos que la pregunta así rápida es, en ese esquema yo veo que aparece la planeación global, objetivo, metodología, contenido y evaluación. Y se habla a modo general, ya explicaba del currículo, y no sé si se puede algo se entienda ahí frente a lo que decían con respecto a los niveles, ¿sí? O sea, hay unos niveles, pero entonces no sé si se puedan enfocar o entrelazar, simplemente me gustaría que me pronto aclararan esta parte, porque uno ve esos cuatro como en el plan de formación en el aula. Recuperamos todos los principios en la misma ayuda. Entonces, la pertinencia de la relación que tenemos sobre la planeación global y respecto a la Puede definir cada uno de los términos dentro de las dimensiones que material. Sí. De pronto una experiencia que no me quedó claro lo de los dos colegios que están en Bosa, pero no sé qué especialidad tienen. No sé el plan de área para qué grado fue que analizaron. Me gustaría comenzar por la última pregunta. Efectivamente, se olvidó decirlo, creo que fue un poco los nervios. El análisis está determinado para grado octavo, primer periodo. Sí, faltó de pronto mencionarlo. Gracias por la oportunidad para poderlo decir. Respecto a la pertinencia o no de la presentación, arrancando con dos contextualizaciones de currículo y plan de área. Resulta que nosotros habíamos planteado un título que era análisis de dos planes de área. Luego el tutor nos señala que el título debía ser noción de currículo y plan de área. Al momento de cambiar el título, prácticamente nos cambió la visión de todo el trabajo, porque nos dio una visión diferente. Entonces nosotros tuvimos que volver a partir como de cero, es decir, bueno, ¿qué entendemos entonces nosotros por currículo y qué entendemos por plan de área? Porque si ese es el título del trabajo, de ahí debemos partir. Ese análisis nos permitió llegar a esa estructura que es la que hoy les presentamos. Yo le preguntaba en nombre de mis compañeras a Andrés qué tan pertinente o no sería que se pudiera presentar esto, porque nos pareció un ejercicio muy enriquecedor y que nos dio un punto de vista muy claro desde dónde debíamos partir, y precisamente nos permitió generar algo que es la pregunta que nos plantea aquí el compañero respecto a los niveles de análisis del currículo y las estructuras de planeación global y local.
efectivamente el compañero tiene toda la razón. A partir de los planteamientos globales se puede llegar a los planteamientos locales y en ese sentido la jerarquización tendría que ser que plan global va en una jerarquía. Que elaboramos. Se nos perdió el sonido, pero vale. Ok, gracias. Por ejemplo, nosotras establecíamos que para el nivel... Bueno, nosotras hicimos toda la comparación desde el nivel global como ejercicio para entender lo que teníamos que hacer. Entonces, bueno, no, perdónenme. Entonces nosotros decíamos que, por ejemplo, para el nivel de estudio del currículo, planificación de los profesores, estarían establecidas los planes de área o lo asociamos con planes de área. El nivel de estudio curricular sistema educativo lo asociamos con la parte del PEI, la parte de disciplinas académicas, el nivel de estudio del currículo disciplinas académicas lo relacionamos con los lineamientos, el nivel teológico de finalidad con la ley general. Entonces, esta estructura de mirarlo desde la parte global y local nos permitió generar este tipo de conexiones a nivel de entender una teoría en términos de la otra y nos dio muchas claridades para poder abordar el análisis de los planes de área. Más fue como esa claridad que quisimos tener para poder hacer el análisis que nos permitió hacer esto. Respecto a la diapositiva 5 formativa, recursos, bueno, de pronto por cuestiones de tiempo y de nervios no fui muy específica en la parte de recursos, pero creo que sí lo dije, aparece recursos y yo dije que estos recursos estaban dirigidos tanto a aspectos metodológicos como aspectos, perdónenme, recursos tanto a aspectos metodológicos como aspectos físicos, como a aspectos de orientación de la clase. En términos de eso fue que lo ubicamos en la parte formativa, porque la parte formativa está relacionada con metodología y a pesar de tener el título recursos, no solamente aborda recursos físicos, sino también metodológicos y de orientación de la clase, que por eso fue que lo pudimos ubicar en esa parte. ¿Qué otra cuestión queda pendiente? Bueno, la tabla de chequeo, bueno, gracias por el aporte, nos pareció que fue muy, para nosotros como grupo, fue muy aclarador y nos pareció muy clarita, digámoslo así, en términos de lo que queríamos comparar, fue muy, muy concisa. De pronto sí, al ver las presentaciones de los otros compañeros, nos pasó lo que decía el compañero cuando vimos las otras presentaciones, chanfles, pudimos haberles colocado esto otro, pudimos haber tenido en cuenta esta otro tipo de presentación, pero suponemos que eso precisamente es lo enriquecedor de este tipo de trabajos, que cada uno de nosotros es un mundo y una visión distinta. De hecho, como grupo fue difícil llegar a este tipo de situaciones. Sí, claro, de pronto en eso hallamos la razón, nos faltó de pronto poder mostrar los planes de área un poco más gráficamente, hubiera sido un mejor apoyo, pero de pronto por cuestiones de cómo están presentados en los colegios nos pareció que era poco legible, por eso en último momento optamos por no colocarlos. Pero pues ya sabemos y vamos a tomar esa recomendación, que puede ser un gran apoyo y una gran ayuda para los compañeros para entender lo que se está planteando. ¿Dónde? No sale. No es que no sacar. Es aquí, es en este. Arranca ahí, no hay problema. ¿Desde ahí? No, acá, ¿no? No, ahí está abierto, no hay problema.
¿Hace preguntas al grupo C? Ah, listo. Ahí está bien. Entonces, levantamos la mano en la sala virtual. Y ahí. Ah, ¿quieres Listo. Yo quiero levantar mi mano. Gracias. ¿Ya? Ah, no sé. Ah, sí, presentador. Listo. Presentador. Yo quiero. Listo. Vamos a buscar la diapositiva del grupo 6. La presentación la hizo Trino. ¿Dónde está? Acá. Listo. Bueno, entonces. Listo. Es ligera para. Bueno, inicialmente pues está muy bien estructurada la presentación, felicidades al grupo por eso, pero pues tengo un inconveniente desde el principio de las diapositivas o de la presentación, y es que no se nombran las instituciones educativas. Desde la segunda diapositiva pues se habla ya de las instituciones educativas A y B, pero pues no nos dejan conocer el nombre de ellas. Y la otra es en la diapositiva número 2, aparece como propósito hacer un paralelo entre los planes de área de las dos instituciones educativas. Pues yo considero que sería más pertinente mencionar que se quiere hacer un análisis comparativo. Vale. Bueno, a ver, en las diapositivas 6 y 8, donde se presenta el análisis, y se habla ahí de análisis curricular, pienso que se dan características generales, pero no se enfatiza, o sea, no se especifica en los componentes ni en ninguna de las dimensiones. Entonces, no se sabe esas características a cuál componente o a cuál dimensión corresponde. Bueno, felicitar al grupo por su exposición. Me queda una dudita que alcancé a comentar con uno de los integrantes, es respecto a la disposición de una de las instituciones. Es el primer grupo que nos habla de una de Santander, desde el norte de Santander. Entonces, de pronto, ¿qué problemáticas les presentó para la escogencia de esa institución? Bien, lo otro, pues, una pequeña observación en cuanto a algunas diapositivas. Si no estoy mal, la 4 y la 7, la letra es muy pequeña, dificulta la comprensión. Bien, y lo último sería en cuanto al manejo del tiempo, que también puede ser. La comparación de planes de área. Sí, entonces lo importante de los libres en Entonces, en la comparación nosotros nos damos cuenta cuando hablan de la estructura, dice redactado en prosa y el otro organizado en una malla. Entonces, cuando yo hablo de una estructura redactada en prosa, yo quedo como con un interrogante grande si soy lector. ¿Qué quiere decir que esa estructura redactada en prosa y qué quiere decir esa estructura? ¿Qué diferencia hay, no? Entre malla y prosa no hablamos nosotros cómo realmente una estructura, de acuerdo a las lecturas que nos dieron, de acuerdo a las dimensiones que nos dieron, sino le colocamos redactado en prosa y redactado en malla, que no le dan ninguna información a la lectura. Bueno, de pronto porque me tocó exponer, sí admiro, pues felicitar al profesor Trino la tranquilidad con la que habla muy claritico y la tranquilidad, la facilidad que tiene para hablar, entonces para mí fue muy claro eso, felicitarlo por eso. Con respecto a lo que pues escuché también, inclusive les iba a dar las gracias por el tema del colegio A, colegio B. Para mí creo que no perdieron tiempo en cosas que no son pertinentes, no importa realmente en la exposición de el colegio A cuál es, el colegio B, realmente lo que importaba era el P y esto. Entonces pues creo que ahí se ganó tiempo en algo. Pero la pregunta que tengo es, pues no, como de pronto por la cuestión del tiempo que Trino no alcanzó, el tema de la coherencia, porque es que al leer el documento de ellos veo que en el colegio A no se presenta la dimensión social, ¿sí? En el colegio B sí. Si me pueden hablar un poquito más, completarme la idea con respecto a la coherencia entre las componentes de las dimensiones, por favor.
Hola, hola. ¿Ya? Listo, dale. Bueno, yo, primeramente, pues gracias a todos por su comprensión y su paciencia. Traía diseñada de otra manera, traía planificada de otra manera este discurso. Había trabajado sobre todo en los análisis de áreas. Cuando escucho a otros grupos, por ejemplo, el otro grupo se enfocó sobre todo en la noción de currículo. Y yo me enfoqué como en la otra parte del tema. Cuando yo empiezo a escuchar que se salieron como de ese análisis, de ese plan de área y empezaron a tratar otros puntos, entonces eso me alcanzó como a afectar un poquito la memoria. Lo de los nombres me parece que no es relevante porque son instituciones que se pueden repetir de un lado a otro, hacer el análisis. Digamos, una no es de Bogotá, la otra es de acá, y pues como por no ponerle etiqueta a ningún colegio en particular, ¿cierto? El número 2 que dice hacer un paralelo. Sí, paralelo y análisis. O sea, ella preguntó. Sí, bueno, voy a tratar de hablar más o menos de las preguntas como yo me acuerdo. Las gráficas, la idea no era leerlas, porque algo que me llamó la atención de las otras presentaciones que no estaban en letra, decía mínimo 24 puntos. Y yo vi pues, algunas diapositivas con mucho texto, que eso también a mí me limitó. En el momento de exponer, pues yo aclaré que esto lo que quería era dar una idea de cómo estaba presentada el plan de áreas de cada colegio. Dentro, por ejemplo, de lo que leímos, sí se menciona la palabra prosa y hace referencia a un escrito seguido, escrito en columna. Lo que sí yo corregía y mandé nuevamente la presentación, sino que me colocaron la que no tenía la corrección. Yo dije está escrita en forma de prosa y la otra está organizada en forma de malla. El malla antes también lo había colocado como tabla, pero me pareció como que tabla no. Como ahora hablamos de malla curricular en los colegios y toda esta situación, entonces me pareció que era más pertinente usar la palabra o el término malla, aunque para mí con tabla. Bueno, las dificultades al escoger el colegio es que somos un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Entonces tenemos diferentes, primero, por ejemplo, yo trabajo en una jornada en la mañana con un bachillerato, el profesor trabaja en la jornada en la noche como con un esquema diferente. Los otros dos compañeros manejan como otras metodologías. Y no estamos en los mismos entes territoriales, somos de diferentes sitios, manejamos diferentes instituciones y por ejemplo el profe Johnny y yo somos tutores, entonces no nos movilizamos dentro de la misma ciudad. Entonces tratamos de escoger dos planes de área al azar sin mucho conocimiento de ellos y simplemente hacer el análisis sobre lo que teníamos ahí. No teníamos, por ejemplo, el conocimiento del PI, del contexto, de esto, sino tomamos lo que tenía ahí, el plan de área como tal. Y tratamos de ser un poquito objetivos, de no prejuzgar, decir si alcanzaban o no los logros, lo otro porque no nos correspondía. Para eso, más adelante creo que dentro del curso se va a hacer un análisis para uno poder tener herramientas y no ponerse, digamos, de una forma subjetiva a dar criterios de lo que no manejamos bien. Lo del tiempo, pues sí, el enredo de palabras, ya me había desubicado un poquito, entonces incluso vi el reloj ahí, pero dije, si corro más, la embarro más, me quedo ahí quieto. La coherencia en las partes de las dimensiones es que, digamos ya, cuando se viene a hacer un análisis local, uno se da cuenta, digamos,
de los errores que comete al programar las clases, porque como lo dice la lectura, digamos, la paradoja entre hacer la programación global y local, ¿cierto? En otro, uno hace la programación global, es decir, coloca una secuencia de términos porque hay que verlos, ¿cierto? O porque así se dice que hay que ver. Estuve mirando los derechos básicos de aprendizaje para el grado sexto y realmente no cuadran para como uno los ve, porque ya manejan ya proporcionalidad, números racionales que no calan dentro de esta programación. Si nos ceñimos ahí nos vamos como a no tener en cuenta el estudiante, sino a cumplir con un requisito. Entonces la coherencia a la que me refiero es que si yo propongo digamos, en la parte cognitiva que el estudiante identifique, ¿cierto? O clasifique o analice, y yo dentro de la evaluación veo es una serie de actividades y de recursos que no especifican que ese logro o ese objetivo vaya a ser evaluado, porque en últimas, ¿qué se busca en una evaluación? Evaluar el objetivo, ¿cierto? Entonces podríamos decir básicamente que la dimensión social, cuando hablamos de la parte evaluativa de los estudiantes, no se ve. Había recomendaciones, habían actividades para recuperación, pero como tal, cómo iba a ser el seguimiento de la evaluación de los estudiantes no estaba ahí. Entonces en la parte social pues no había mucha información para analizar del documento. Entonces, hemos terminado la parte. ¿Eso termina? No, dale. Sí, bueno, dale, aprovecha. Quiero resaltar el esfuerzo que se ha hecho. Creo que todos los grupos hemos hecho ese esfuerzo, y en especial en el grupo en el cual estoy trabajando, y es en el sentido de la heterogeneidad de las comunidades en las cuales trabajamos y los roles que cumplimos nosotros. Muchas de las observaciones que nos hacen los compañeros las discusiones las tuvimos dentro del grupo, ¿correcto? Entonces, este es un ejercicio que me parece bien importante, porque es un ejercicio de ver hasta qué punto nosotros tenemos esa flexibilidad para de pronto aceptar las sugerencias de todos nuestros compañeros. Fue un ejercicio enriquecedor bastante, pero complicado a la vez. Entonces, por eso, muchas de las observaciones que nos hacen las hicimos al interior del grupo, y créanme que si de pronto las respuestas no satisfacen como tal las que los grupos están esperando, para nosotros tendremos reunión nuevamente de evaluación del trabajo nuestro y retroalimentación, y trataremos de, obviamente, tener en cuenta las observaciones. Gracias, compañeros. Correcto. Bueno, de pronto una recomendación fue algo que comentamos en el grupo, de la situación de el trabajar con nuestros propios planes de área. Lo hablamos nosotros porque muchas veces la persona que pertenece a la institución que se elaboró pues va a defender su trabajo y lo que está haciendo. Entonces, como recomendación a futuro para próximos grupos es que los planes de asignaturas se recojan y se roten en los diferentes grupos para que sea mucho más objetivo el trabajo. ¿Sí? Entonces, respecto a eso, de pronto quería hacer esa observación. De pronto nosotros, digamos que, haciendo alusión a lo que el compañero expresaba hace un momento, digamos que sí hemos reconocido que en un comienzo fue complicado, pero tratamos de reunirnos. Hemos llegado de pronto no a aceptar lo que el otro nos dice, sino a negociar los significados y mirar cómo fusionamos las ideas que traemos para producir algo. En algún momento nos embarcamos, que lo hicimos relacionando las dimensiones y relacionando los niveles de manera simultánea con una tabla cruzada. Y de pronto el escrito lo basamos y tuvimos un poco de problemas por ahí, porque digamos que pensábamos que el asunto podía ser tan enriquecedor que cuando lo plasmamos resultó muy enredado. Entonces, cuestiones que tuvimos a favor, o que yo creo que tenemos a favor, es que tenemos la facilidad la disposición y la facilidad
de escuchar al otro y de llegar a consenso. Creo que para esta experiencia lo significativo es llegar a consenso y pues tratar de no defender sus intereses por encima de lo que sea, sino escuchar al otro y negociar un poco las cosas. Porque se les dijo que esto era un matrimonio. ¿Ya se dan cuenta por qué? Sí. Bueno, listo. Entonces, Pato nos va a hacer unos comentarios de cierre de la actividad. Yo hago otros y arrancamos la actividad. Ya vamos a la primera actividad, 131. Listo, Pato, dale. Listo. Pues decirles que estoy feliz, estoy muy contenta por el trabajo que han hecho los grupos. No parece que fuera la primera actividad, yo estoy sorprendida de ver la seguridad con la que han abordado, la seguridad con la que se han parado, han presentado. Los análisis han sido muy enriquecedores, puedo decir que han abordado, digamos, todos los requerimientos de la actividad, han sido muy detallistas, incluso he visto cómo ustedes en algunos grupos se muestra cómo son críticos con su propio análisis de área, y eso lo resalto de pronto del grupo número 2. Nos falta, ellos tenían comentarios como que no tenemos esto, nos falta, y eso hace parte de que yo me estoy volviendo más objetiva con las ideas claves sobre el currículo que he aprendido y las estoy aterrizando a lo mío y digo, esto me está haciendo falta, ¿sí? No todo lo que está aquí está bien, y eso básicamente es lo que necesitamos y lo que queremos, porque pues nosotros tenemos que empezar a reorganizar también nuestros planes de área en nuestras instituciones. Entonces pues ha sido muy enriquecedor. Por supuesto que se nota que ustedes han leído la documentación, se nota en los mapas, se nota en cómo han abordado, digamos, las actividades. Entonces sé que en este momento tienen, digamos, aprendidas las ideas claves de currículo que van a necesitar para la actividad 1.2 y en lo que sigue pues las demás actividades. También otra cosa que vi en las presentaciones es que abordaron el contexto del colegio, que abordaron las ideas también que están plasmadas en el PI y que enriquecen, han visto cómo los planes de área deben ir de manera coordinada con las estrategias pedagógicas que están plasmadas en el PI. Entonces tienen un norte, eso me pareció interesante ver en sus presentaciones, y por supuesto creo que están en sus trabajos. Entonces va a ser una delicia leerlos, enriquecerme con todo el análisis que ustedes han producido. En términos pues de criterios de evaluación, pues vi que establecieron obviamente las dimensiones del currículo, que abordaron, que establecieron, identificaron las relaciones entre las dimensiones, que han indicado también diferentes términos que se abordaron, pero sí noté que faltó un poco como decir, bueno, en esta institución utilizan estos términos que en esta no, pero no establecieron la relación entre los diferentes términos que estaban, digamos, en las dos instituciones. No sé si soy clara con eso. Entonces, eso también estaba entre los, digamos, los criterios, y no hicieron, no sé si en los trabajos aparecerá, pero en las presentaciones, digamos que noté un poco de menos detalle en esa cuestión, ¿sí? En ese criterio. Sí, recomendar obviamente revisar el tamaño de la letra en las diapositivas, eso es importante, pues porque nos permite aquí revisar, eso ya es de forma. También vi, bueno, que establecieron las relaciones, la coherencia entre los componentes,
abordaron también la jerarquía entre las diferentes componentes que se evidenciaban en los planes. Otra cosa que sí recomiendo es que deben estar seguros de las referencias. Cuando las citen en las presentaciones, es bueno que tengan claro, porque hicieron ahí un cruce y pues realmente en este punto digamos de la formación no está bien cometer ese tipo de errores. Entonces pueden anotarlas, no importa, nosotros en la grabación no queda que miran ustedes la referencia, pero creo que es mucho mejor y bueno, un poquito para no sacarle la autoridad de algo a alguien que no es, no está bien. Gómez dijo esto y realmente no lo dijo. No lo dijo Perrito, cosas de estilo, entonces... O puede ser que lo citen parcialmente, entonces le quitan la autoría también a otra persona. Eso es pues también como para las presentaciones y bueno, en general para los trabajos, ¿no? A ver, bueno, creo que eso es en términos generales. Repito, los felicito mucho por el trabajo que han realizado y también quiero hacer un reconocimiento a sus tutores, porque creo que los han orientado muy bien en los casos que ustedes han necesitado. Entonces yo extiendo mis felicitaciones también al grupo de tutores y que continúen así, ¿no? Es digamos la recomendación, porque estoy muy feliz, pues si eso es en el módulo 1, yo me imagino en los demás módulos. Entonces muchas felicitaciones. Yo quisiera que se dieran un aplauso realmente en este momento. ¿Ya la dos? Voy a hacer unas me uno al comentario de Pato. Muy contentos por lo que hicieron o lo que han hecho durante estos 15 días. Eso solamente es el reflejo de lo que han hecho durante 2 semanas. Y de verdad muy contento por lo que ustedes han mostrado, por lo que han hecho y porque creo que se están dando cuenta de que aprendemos de la diversidad. Y eso es clave dentro del proceso de MAT, es eso. Aquí no se trata de que un profesor se pare al frente, les dé una cátedra, esto es currículo, estas son las dimensiones, sino que es parte de una pregunta que recuerdo hace 15 días que nos preguntaban, ¿a qué se refieren con conocimiento práctico, conocimiento teórico y conocimiento técnico? Pues lo están viendo en estos momentos. No solamente conocer una teoría, sino ponerla en práctica, cómo la reconozco y hago uso de ella para analizar, en este caso, los planes de área. Más adelante analizaremos otras cosas, unas tareas, unos recursos. Entonces, parte, y ustedes lo vieron en el primer video de la inducción en diciembre, ¿se acuerdan del aprendizaje interdependiente? Aquí todos aprendemos de todos. Aprendemos cuando discuto con mi compañero, aprendo cuando leo un documento, aprendo cuando presento algo a los demás y cuando los demás me hacen comentarios a mí. Y cuando veo el trabajo de los demás. Algo muy rico es que ustedes fueron autocríticos y darse cuenta, mire, este grupo hizo algo que nosotros no tuvimos en cuenta, este grupo lo hizo mejor, nosotros también reconocerse, lo hicimos mejor. Eso también es parte del aprendizaje, reconocer lo que hacen bien los otros, lo que hicimos nosotros y lo que se puede mejorar. Entonces, de verdad que es grato poder observar que se está comprendiendo los propósitos de las actividades, del trabajar en grupo, que no es fácil, ustedes lo han dicho, por diferentes razones, por razones geográficas, temporales, es de que uno trabaja en la mañana, otro trabaja en la tarde. Entonces, pues eso es parte también del reto de la maestría. Y es un reto para todos, no solo para ustedes, también para los tutores, los que comentamos sus trabajos, para la formadora, para los coordinadores. Todo es un reto en este momento. Pero es el desafío al que nos hemos empeñado a partir de este semestre y que nos vamos a seguir enfrentando durante estos 2 años. Eso de manera general. Bueno, ahora sí viene la parte de la cuchilla. Y es que se puede mejorar de manera general. Ya ustedes han dicho algunas. Yo voy a hacer, le toca al grupo 6 ser de conejillo de indias. Listo. Entonces, básico, ya ustedes lo han dicho, el tamaño de la letra, clave de la numeración. ¿Ustedes se encuentran como es importante numerar las diapositivas?
te molesto para que se vea esto. Listo. Clave la numeración, aquí afortunadamente la tienen, no ponemos, no hay una plantilla única para la numeración, ¿sí? Vemos que no hay una plantilla, tenemos la plantilla de MAT, solo la hemos considerado conveniente en la primera diapositiva. En las demás no es necesario colocarla. ¿Por qué razón? Porque van a requerir ese espacio. ¿Sí? Varios grupos B la colocaron arriba y abajo. No es obligatorio, lo pueden dejar, no hay problema. Pero sé que para muchas cosas va a ser práctico no usarla porque este espacio me sirve. Por ejemplo, el grupo 5 utiliza una mapa conceptual, necesitan todo el espacio que quieran. Entonces, listo. Entonces, numeración clave, la plantilla solamente es obligatoria en la primera diapositiva, donde están los nombres de los grupos, de los integrantes, tamaño de la letra, y algo clave también, que varios se han dado cuenta. Todas las diapositivas deben tener un título, para saber de qué se está hablando. No sé si aquí sea el caso. Creo que el grupo 6 en eso, no todas, exacto. Cualquier gráfica que tenga debe tener un nombre. Y hubo varias gráficas que faltó el nombre. Cada uno mirará su presentación y se dará cuenta. Aquí me faltó numerar, aquí me faltó colocar un título. No puede haber una sola diapositiva que no tenga un título. Esto debe hacer referencia a algo. Bueno, plan de área del colegio. ¿Listo? Ya ustedes lo dijeron. Cuando utilicemos gráficas, ojo con el tamaño de la letra. ¿Sí? Aunque sea una imagen. Primero eso. Segundo, si copiamos y pegamos de Word imágenes o de Excel, ojo cuando nos quedan los correctores ortográficos. ¿Listo? Son cuestiones de forma pequeñas. Lo mismo que sean bien marcados, a veces nos quedan figuras que nos quedan mal cortadas. Este no es el caso, lo que está bien definido el marco de la figura. De pronto lo que nos hubiera sobrado eso no hace parte de la intención de la gráfica. Son cuestiones menores. ¿Listo? Perdón que el grupo 6 me quedó en la última diapositiva de ejemplo. Pero puedo guardar cualquier grupo y puedo seguir comentando. Se dieron cuenta que es clave que la letra siempre sea negra. ¿Sí? Es preferible utilizar, ahora, si van a hacer referencias a varios tipos de colores, siempre utilicen fondos claros con letra oscura, ¿no? Letra negra o letra azul oscura en su defecto. ¿Listo? Para evitarnos ese tipo de cosas, no sabemos qué video nos toque y normalmente los videos resaltan más oscuros que los claros. ¿Listo? ¿Qué más acá? Bueno, lo vi, no recuerdo en qué grupo, me perdonan la ausencia de memoria, y están las guías, ustedes habrán revisado la guía de presentaciones, y se solicita que la segunda diapositiva, puede ser la segunda, o las primeras tres, vaya a la guía de la presentación. ¿Qué vamos a presentar? Es como la estructura en que está realizada la presentación. No recuerdo qué grupo la hizo, creo que solamente lo hizo el 2 y el 4, exacto, un poquito. Aquí el grupo 6, por los propósitos, también puede ser, pero como una idea antes de arrancar, ¿qué voy a presentar? ¿De qué le voy a hablar a mis compañeros? Para no solo a mis compañeros, a toda aquella gente de la sala. ¿Listo? Vale. ¿Qué más tengo aquí para decirles? Numeración, el uso de la plantilla, tamaño de la letra e imágenes y texto. Listo, eso es como lo fundamental. Listo, lo otro. Preferiblemente textos justificados. Creo que está en este grupo. Creo que el último texto no estaba justificado. Acá. Sí, creo que no está justificado. No está justificado. Acá. ¿Listo? Como cualquier texto Word, utilizar. Se ha alineado a la izquierda. No está justificado. ¿Listo? Vale. Lo mismo, alguien lo dejó por allí. Evitar textos grandes. Esta es una diapositiva que tiene mucho texto. Preferiblemente frases cortas. ¿Qué me ayuda a resumir la segunda frase? Que está bastante sencilla. Contiene información del periodo temporalmente. ¿Listo? Esa es la ubicación. La información general temporal. Contiene información del periodo, núcleo y bloques temáticos, logros, valor percentual, indicadores de logro, valor numérico, actividades, recursos, estrategias de recorte, correcciones y recomendaciones. Bastante. ¿Qué se puede utilizar ahí? O una tabla, o viñetas, o un esquema como utilizamos los grupos. Cuando hay tanta información,
porque esta no se puede resumir, pero creo que todas importantes. No se puede decir ninguna. Entonces podríamos simplemente desglosarla más. A veces, no necesariamente todo tiene que estar en la diapositiva. A veces el colegio B puede estar en 2 diapositivas o 3 diapositivas. No se preocupen por eso. Es clase se puede leer con facilidad. Ahora, otra forma de presentarlas es animaciones. Para que no se vea todo el tiempo, vaya presentando viñeta por viñeta. Entonces lo que hace es tal sí. Son básicos. Hay dos tipos de animaciones. La animación que usted coloca, muñequitos que se están moviendo y distraen la atención. Exacto. O que usted coloca fondos acá. Si yo colocara aquí de fondo la foto del colegio, seguramente me concentro más en la foto del colegio que en lo que está diciendo. O le quita espacio o le quita espacio aquí. Hay animaciones muy sencillas, como es la entrada y salida de texto. Que es con el ánimo de que no se vea denso la diapositiva. Ese tipo de animaciones, que son más que todo para facilitar la lectura, son válidas en la presentación. ¿Listo? Entonces, pueden hacer esto. Aquí tengo 4. Entonces lo que hago es, entra la primera, entra la segunda, no van a entrar ahí rebotando, diciendo sino la entrada más sencilla, de abajo hacia arriba, o de izquierda a derecha. Creo que PowerPoint da muchas opciones para hacer eso. ¿Listo? Y ustedes de pronto lo vieron en la semana, es horrible hacer eso, pero un poquito de las presentaciones que se hicieron en la primera presentación, que son animaciones muy sencillas. Yo creo que la mayoría que estamos aquí vamos a hacerlo para correcto. Sí, lo que sucede es que creo que, perdón si involucra a todos los grupos, pero como que tratamos de ser muy respetuosos. Sí, claro. Muy respetuosos, muy serios, ¿sí? Y que creo que lo que buscan es la parte como académica. Entonces, por eso, las animaciones son lo más elemental posible, lo más sencillo. Entonces, cuando tengan información que o cuando tengan paralelos, lo mismo. Presentan primero el lado izquierdo y solamente cuando van a presentar el paralelo, dan clic y aparece el lado derecho. ¿Sí? Son animaciones muy básicas simplemente para no saturar las diapositivas de texto. Perdón, Andrés, y como varios grupos utilizamos fotografías, ¿estuvo bien ese uso de la fotografía? Sí, perfecto. A mí me gustaron varias fotos que ustedes mostraron como para media del colegio. ¿Me recuerdan algún grupo que utilizó fotos? ¿El 2? El 2, el 3, Listo. Fíjense que el grupo 2, aquí puede contar toda la historia, yo no sé más, el grupo 2. No tienen que decir el colegio, es una forma, son formas de hacerlo, son todas válidas. Entonces, ese tipo, todo es una imagen, habla más que 1000 palabras. Entonces, yo puedo hablar del Colegio Superior de Gachital, es una institución rural, tiene 800 estudiantes, somos 10 profesores, tiene 10 sedes, y uno ve la foto, se lo imagina inmediatamente. Entonces, a veces lo que decía, pueden utilizar tablas, diagramas, por ejemplo, que utilizar el grupo 5, el grupo 1 también utilizar diagramas, dígame. Y por ejemplo, en la presentación del grupo número 1, él utilizó unos diagramas, pero él, digamos, que trajo mucha información de forma oral que no estaba en los diagramas. Sí, claro. Porque yo me limitaba en que lo que yo estuviera leyendo también lo estuviera escuchando, y eso era algo que no me permitía a mí como salirme de ese discurso. Entonces yo decía, bueno, yo puedo presentar, por ejemplo, digamos ahí la palabra estándar y extenderme en la parte de... sí. Claro, hay dos casos extremos. Voy a utilizar el ejemplo del grupo 5. Aquí creo que se dijo mucho y se podría haber sido más explícito. Y aquí, por el contrario, se dijo demasiado y se puede haber sido un poquito más definido. Es muy relativo cuál diagrama es más conveniente en este caso. ¿Sí? Entonces, depende del proceso con que quiero presentar. Entonces, aquí seguramente, y me acuerdo muy bien, ayer hablamos con Milena, me comentó esta idea. Andrés, ¿puedo presentar? Claro, lo puedes presentar. Solamente dice un pero. ¿Cuál fue el pero? Que no te fuera más de un minuto.
Si no hay diapositiva. Sí, sí, claro. Yo presente y yo amplíe de forma oral, aunque no aparezca ahí. Digamos, si una persona fuera a ver solo la presentación, no entendería muchas cosas. Sí, porque depende del que estudia. Claro. Y precisamente por eso queda evidencia en video grabado. Entonces, recuerden que ustedes los comentarios que van a hacer en su grupo, ya explico esa parte, tienen que tener en cuenta no solo la presentación, sino que sea también un pato. El documento escrito final también se revisa, porque muchas cosas que aquí se dijeron, o que no se más bien, que no se dijeron, deben estar en el documento final. Entonces, cuando vayamos a hacer la crítica de los grupos, las hacemos con base en todo el trabajo que hizo el grupo, no solamente en la presentación. Pues sí, hay que comenzar la presentación. Entonces, gracias por la aclaración. O lo que decíamos, utilizar frases claves, utilizar diagramas, mirar en qué momento es clave un diagrama, en qué momento es mejor decirlo o escribirlo. ¿Sí? Entonces, es muy relativo decirte cuándo un diagrama es más válido que otro. Este es un propósito que no tengo antes. ¿Sí? Uno podría ver esto muy complejo, pero pues de una forma que el grupo 5 consideró conveniente resumir todo lo que habían pedido. Johnny. Podríamos haber utilizado charcos de agua de una manera para diferenciar las voces que se trabajan, pero de todas maneras como no es tan... Al final vaya posible, pero por tienen toda la facilidad de utilizar todas las herramientas tecnológicas que quieran. Las animaciones, siempre y cuando la intención sea facilitar la lectura, no complicar. Porque a veces utilizan animaciones que lo que hacen es distraer la atención o cosas de estilo. Y lo mismo, cuando utilizamos diagramas, lo mismo es mirar, ¿se alcanza a leer perfectamente? ¿Sí o no? Ustedes saben, puedo decir. Creo que también dice a Elena. Si tú ves que te queda muy pequeño, parte en 2 diapositivas. Una diapositiva te queda esto y lo puedes presentar más grande. O pues si ves que alcanza también con las letras, pues eso es muy relativo, ¿listo? Entonces, de manera general, lo que les repito, tiene la libertad de utilizar todas las herramientas, animaciones sobrias, repito, que sean solamente en el ánimo de facilitar la lectura y en sus presentaciones. Gracias, Andrés. ¿Se puede incorporar un videoclip como una evidencia, como una narración, como una aportación? Les voy a contar la experiencia. Por el tiempo que tenemos en 9 minutos, no lo recomiendo. Pero tiene que ser algo muy concreto y muy... Exacto. Y eso por un lado. Y segundo, ya es algo más técnico y es el tamaño de los archivos. Un videoclip por lo menos nos va a ocupar 10 megas. Estas presentaciones ocupan menos de 1 mega. Al momento de subir la plataforma puede generar problemas para subirlo. Entonces, un poquito más por eso. Más por la parte técnica. No porque no esté bien, lo puedes hacer. Pero la sugerencia es, como son solamente 9 minutos, hoy se dieron cuenta que esos 9 minutos sean así. Entonces un video, pues, seguramente un video mínimo será 10 minutos. Ya te quedan 8 para... Pero bueno, si es el caso, de pronto más adelante cuando implementemos las unidades, seguramente van a venir videos o fotos de lo que hicieron los estudiantes o audios también, entonces ya lo miramos en la conveniencia. Pero creo que durante el primer módulo la fotografía es suficiente. ¿Liliana, ¿es cierto? Respecto a complementar algo de lo que decía Patricia, agradecer a los tutores por su buena disposición y por su buen consejo. Creo que nos sentimos, por lo menos en el grupo, nos sentimos muy acompañadas y muy ayudadas en términos de las inquietudes que teníamos. Los tutores nos brindaron siempre para muy esclarecedores, a aprovechar porque pues en medio de explotar el tiene eso no felicitar a los compañeros que hicieron un gran trabajo. Creo que todos, como decía el compañero, hicimos un gran esfuerzo y fue un primer trabajo duro porque fue un trabajo de acoplamiento de nuevo y fue un trabajo de acoplamiento también a las dinámicas de las actividades. Entonces creo que en todo se vio un gran avance y un gran adelante. Pero también hacer una solicitud en términos de lo que decía de la asesoría y el buen acompañamiento de los tutores. Nosotros estuvimos como muy pendientes de las
de la retroalimentación que se hizo al trabajo. Y decíamos que de pronto fue un poco tarde para nosotros iniciar a hacer esas retroalimentaciones que se nos hicieron. Las correcciones fue como muy sobre el tiempo. Yo les decía a ellas seguramente es que los tutores pensaron no solamente hay que corregir un punto, una coma, y no se imaginaron que tuviéramos que rediseñar nuevamente desde las lecturas todo y nuevamente desde el título todo el documento, y nos vimos alcanzados